Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en la tercera de las conferencias de este ciclo de charlas que hemos organizado especialmente para profesores, profesoras, mediadores, educadores, educadoras, etcétera. Bueno, les cuento, yo soy Alejandra Fritis, estoy en representación de todo el equipo de Ojo de Pescado, la Corporación Cultural Ojo de Pescado, que somos conocidos, mayormente conocidos por la realización durante 9 años ya del Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes, Ojo de Pescado, pero también hace un par de años estamos realizando una actividad muy interesante que ha motivado a muchas personas, no solamente de Chile, sino que del continente, que se llama Seminario Internacional para Creadores de Contenidos Audiovisuales para Niños y Niñas, La Infancia Quiere Cine, que es un seminario internacional para poder promover entre los creadores, desarrolladores de contenidos para niños y niñas y también los mediadores, conocimientos, mayores intercambios para poder hacer más y mejores contenidos audiovisuales para las infancias de nuestro país y también del continente. Ese seminario va a tener su segunda edición en enero ya de 2021, va a contar con un conjunto de talleres cuya convocatoria estuvo abierta durante un tiempo, ya cerró, estamos en proceso de selección y comunicación de quienes van a participar definitivamente en esos talleres, pero durante enero vamos a tener un programa de actividades como las masterclasses de Maya Gotts, de Margaret Albers, de Beth Carmona, de Aldana Dual, de Jan Willem Bull y muchas otras actividades que les vamos a ir anunciando oportunamente. Así que atento a nuestros newsletters, a toda la comunicación que difundimos a través de nuestra web, a través de redes sociales, porque vamos a tener un mes de cine, niños, niñas y jóvenes, para poder profundizar en aquellos conocimientos que son tan necesarios para abordar el cine para los niños, con los niños y la dimensión de derechos que está implícita en este afán de hacer y compartir el cine con ellos y ellas. Y bueno, como este año saliendo de 2020, entrando ya al 2021, el seminario La Infancia Quiere Cine está dedicado a quienes desarrollan contenidos audiovisuales. No hemos querido dejar fuera a los profesores, profesoras, educadores, que son parte tan importante tanto del seminario como de todo lo que hacemos en Ojo de Pescado. Por eso hemos querido hacer este ciclo de conferencias que comenzamos el día martes con No Somos Niños, la conferencia dictada por Catalina Donoso. Ayer seguimos con también una interesante conferencia a cargo del maestro Valerio Fuensalida sobre recepción constructivista. Y hoy día, por eso, nos encontramos con el maestro Enrique Martínez Salanova, que nos acompaña este mediodía desde Almería, España, para compartir una conferencia sobre justamente el cine, cómo podemos aprender del cine y cómo podemos utilizarlo, aplicarlo, implementarlo, compartirlo en las aulas. Para quienes no conocen a Enrique, sabemos que la gran mayoría de ustedes sí lo conocen. Eh, Enrique Martínez Salanova Sánchez nació en Logroño, La Rioja, España. Bueno, él ya contará también, estábamos hablando de aquello, del vínculo tan especial que tiene con nuestro país, con Chile. Él es profesor, pedagogo, antropólogo, tecnólogo de la educación, educomunicador, escritor, dibujante, director de la revista Aularia. Durante muchos años ha sido profesor de tecnología educativa, antropología de la educación, didáctica, comunicación e imagen en universidades iberoamericanas y españolas, experto en educomunicación, miembro fundador y durante 25 años vicepresidente del Grupo Comunicar y subdirector de la revista Comunicar. Y bueno, por eso mismo recibió el premio Edu Comunicador por toda su trayectoria. Y no sigo más porque son muchas las cosas que podríamos contar sobre la trayectoria, sobre la experiencia del maestro Enrique Martínez Salanova, quien ya nos acompañó durante la realización del primer seminario en la infancia Quiere Cine presencialmente aquí en Valparaíso, desde donde estamos transmitiendo. Ahora tenemos que hacer estas actividades de manera virtual, perdemos algunas cosas, pero también ganamos la posibilidad de compartir estas experiencias y estos conocimientos con gente que vive en lugares muy distintos y distantes. Así que aprovechemos esta oportunidad de escuchar a Enrique. Muy bienvenido, muchas gracias por querer sumarte una vez más a La Infancia Quiere Cine. No he hecho bien.
Se ve tu Bien, presentación, Enrique. Sí, bueno, que quería saludar primero. Yo estaba con la presentación, pero bueno, que gracias Alejandra por tus palabras y después de todo lo que has dicho, yo ahora tengo que decir, no voy a ser, no voy a llegar al listón que me has puesto, porque realmente quiero hablar, me dijiste que, o me dijeron que hablara para profesores y es lo que voy a hacer, es decir, que con un lenguaje de clase voy a intentar transmitir lo que pienso que hay que transmitir cuando hablamos del cine y las aulas. Y saludo a todos los presentes. Una desgracia de este sistema, que tiene muchas ventajas también, por supuesto, porque podemos comunicarnos, de la otra manera no nos comunicaríamos, pero una desgracia es que no nos podemos ver las caras todo el mundo, ni podemos tener la mirada presente. Yo, como profesor, siempre he tenido muy en cuenta las miradas de los alumnos, los gestos, las atenciones, las llamadas, las preguntas, y eso, pues con estos sistemas lo perdemos bastante. Entonces, claro, el sistema Zoom es muy bueno y maravilloso porque si no, no nos podríamos comunicar, pero al mismo tiempo nos da unas limitaciones impresionantes. Y como tal, yo voy a poner la pantalla que tenía antes. Enrique, déjame agregar que Sí, después que termines la parte central de tu presentación, podemos seguir conversando y ahí sí podemos abrir cámaras y micrófonos para quienes lo deseen. claro, muy bien, estupendo. Así yo he visto nombres, veo algunas personas que conozco a través de Facebook y saludo especialmente a quien conozco, pero vamos, realmente todos mi saludo lo tienen. Sí que siempre que hablo, lo dije cuando estuve en Chile, siempre que hablo para Chile, y en este caso creo que es así, tengo que decir que no soy chileno de nacionalidad porque no me lo permitió la dictadura, pero tuve mi nacionalidad chilena concedida después de varios años de trabajar allí en la Universidad de Concepción, Chile, y es un país al que quiero mucho. Y tengo que decirlo porque creo que para mí es algo de agradecer porque me dio mucho de lo que soy en este momento también. Y comenzamos ya, si quieren. La verdad es que es un tema tan amplísimo, lo voy a ceñir, como me dijo Alejandra, a los 45 minutos o un poco más si me dejan después, ya veremos, a ver. Pero, y si no, pues cortamos, no hay ningún problema, pero sí que quiero intentar dar un pantallazo de lo que realmente entendemos por cine y educación, o cómo utilizar el cine en el mundo de las clases, de las aulas, de las universidades, en todos los niveles del sistema educativo. Personalmente los he trabajado todos, hay veces que me preguntan, claro, que tú hablas para universitarios, no. He trabajado también en la universidad, pero yo he trabajado para niños muy pequeños. He dado muchos años clases para personas analfabetas en los cursos que me llamaban de educación de adultos, donde hemos montado ciclos de cine también. Y he trabajado prácticamente todos los niveles de la enseñanza, de los más pequeños, los adolescentes también. Y luego, durante los años desde que me jubilé, he seguido trabajando, yendo a las escuelas a hacer este tipo de tarea con niños pues, de todas las edades también. Quiero decir con esto que no es que me ponga una medalla con este asunto, pero sí que quiero decir que he mantenido la experiencia del aula durante toda mi vida. No he sido, he sido estudioso, he sido investigador, pero no he dejado el aula nunca. Y además, cuando perdía el aula 3 días, volvía a ella siempre con una forma casi obsesiva, porque creo que es la fuente de todas las investigaciones, el tener contacto con la realidad. El, el cine nos ha dado, a mí me ha dado mucho. Yo desde pequeño iba al cine con mis padres, mis papás, y luego me escapaba al cine cuando podía también. En una ciudad pequeña se podía hacer. Y bueno, pues he vivido del cine. También me dio el cine mucho. Con 14 años entré por primera vez en el colegio donde eso creo que es importante para lo que voy a decir hoy. En el colegio donde yo estudiaba se montó un cineclub y allí aprendíamos los rudimentos del lenguaje cinematográfico y también a querer el cine y más cosas, porque además servía también como punto de inflexión en una dictadura en la que vivíamos, donde a través del cine veíamos más cosas de las que en realidad se podían ver. Y todo eso también abre campos y caminos. Después ya estudié cine, vi cine, hice cine. Es decir, todo esto ya son cosas que me llevaron a algo que es importante destacar, que nunca en la vida dejé de dar una clase, bueno, una clase no, dejé de dar clases sin cine.
Es decir, siempre en todo lo que he hecho en las aulas, en las clases, tanto en la enseñanza de los más pequeños como los analfabetos, como en la universidad, el cine ha sido fundamental, tanto como elemento de investigación, luego contaré un poquito si puedo, como elemento de investigación a través de una película, como analizar los lenguajes, la literatura, los argumentos y muchas cosas de las que hablaré en esta sesión, si puedo. Por otra parte, el cine, saben que empezó a finales del siglo XIX. Del siglo XIX, de finales del siglo XIX hasta el día de hoy, ha pasado un siglo y 25 años, un siglo y cuarto, el cine ha llenado su baúl de todo tipo de contenidos. El cine tiene contenidos de historia, de literatura, de reflexión moral, de filosofía, de valores, de atención a la violencia, a los derechos humanos, al género. Es decir, el cine lo ha filmado todo. ¿Con mejor o peor fortuna? ¿Más adecuada a la ideología que tengamos hoy o no? Pero lo ha filmado todo. Cuando algunas veces alumnos que han sido míos me decían, Enrique, una película que me digas para tal cosa. Generalmente en el momento a lo mejor no te acuerdas, no la reconoces, no la sabes, pero luego es buscar. Hoy con internet, que tenemos todas las posibilidades, poniendo esas dos palabras mágicas, cine y derechos humanos, cine y género, cine y, salen todas las películas o la inmensa mayoría de las películas que se han filmado sobre un tema. Y les cuento que un día dando clase a profesores de formación profesional, había alguno de jardinería, me dijeron, ¿una película para jardinería? Pues en ese momento yo no me acordaba de que había alguna película. Bueno, pues las hay. Las hay, y ese mismo fin de semana, en una sección de la televisión pusieron alguna, les llamé por teléfono y dije, mira, acabo de descubrir esta y esta película. Bueno, pues ya está. Todo eso, es decir, es importante tenerlo en cuenta porque en el cine tenemos toda la gama, la panoplia de posibilidades como para que en las aulas podemos disponer no solo del mismo cine, su lenguaje, su historia y su cultura, sino también todos los contenidos que podamos imaginar. Y los que no, pues ahí está nuestro desafío, tendremos que hacerlo, tendremos que filmarlo. Y eso es algo muy importante. Por eso también le damos importancia a la filmación propia, a la filmación personal, a la filmación desde la educación, desde los más pequeños, que hagan su cine, porque aquello que no ven reflejado en el ambiente o en la sociedad, ellos y ellas lo pueden también hacer desde el nivel de escuela, de universidad, de instituto, de educación secundaria, donde estén para poder hacerlo. Yo voy a pensar, a decir que realmente cuando hablamos con maestros, los maestros más cercanos al niño más pequeño, más chico, tenemos que pensar que esta enseñanza, la del cine, hay que empezarla cuanto antes. Cuanto antes, porque el niño nace con imágenes en su casa, la televisión, las pantallas, las revistas, los libros, las ilustraciones. Y en la calle todos son imágenes. Entonces es importante cuanto antes empezar el lenguaje de la imagen, igual que aprendemos pronto a juntar letras para leer, tendríamos que pronto empezar a juntar imágenes para leer imágenes. Esto es muy fácil porque cuando a un niño se le pone en situación de leer imágenes, las lee. Y me acuerdo hace no mucho, lo he contado alguna vez, a lo mejor alguien me ha oído, pero que es una cosa que a mí me llegó muy al alma. Estábamos dando un taller para niños muy chicos y les mandamos con los celulares a filmar o hacer fotos o filmar basura que estuviera fuera de los contenedores apropiados. Claro que la encontraron, mucha, demasiada. A los 2 días les mandamos a buscar imágenes que estuvieran dentro de la basura, dentro de los contenedores apropiados. Bueno, un hecho que parece tonto, que parece primario, que parece de poca consistencia. A esos niños en su vida se les olvida que tenían el objetivo de filmar basura dentro y basura fuera. Esas cosas que la televisión nos planta a veces de
programas didácticos donde nos explican lo de adentro, afuera, arriba, abajo. Es decir, eso, si lo hacen ellos, les va a quedar de por vida. Y no solamente les va a quedar el dentro o fuera, les va a quedar también basuras dentro o fuera. Que hay contenedores para la basura, que no se puede dejar la basura en cualquier sitio, lo cual les va a llevar después a una reflexión sobre la ecología, el medio ambiente. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque el niño, desde que nace, de hecho, ve imágenes. Nos rodean y nos atosigan, nos captan. Y todo eso, están las pantallas, están los sonidos, están las redes y además tenemos la tecnología para hacerlas. Es curioso, veo a mis nietos más pequeños cómo manejan los teclados de los móviles. Cuando se ponen conmigo en la computadora a ver algún programa de imagen, enseguida captan las situaciones que hay. Es decir, van entrando, pero claro, este esfuerzo tiene que hacerse. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues los padres, los educadores, las escuelas. No esperar a la universidad. Yo me acuerdo de hace unos años, fui a la universidad donde yo estaba y fui a dar una clase, era magisterio, creo que eran 72 alumnas casi todas, y pregunté algo sobre filmación en celular y nadie lo había hecho. Y era hace unos años ya. Dije, pero vamos a hacerlo ahora mismo, venga, saquen y filmen ahora mismo, vamos a hacer, porque no está en lo que se filme solo, sino también el hecho tecnológico de filmar. Después ya veremos qué se filma. Entonces es importante, hoy los niños tienen todo en sus manos y sin embargo, pues a veces no tienen la opción de filmar algo que alguien mayor les diga, vamos a hacer esto, vamos a encauzar por aquí, vamos a aprender esto, porque realmente entran muy bien, pero tienen que tener la estructura académica, educativa, familiar para entrar, si no, no lo harán nunca. Yo he dicho que además hay otro elemento importante, hoy es la difusión. La difusión, es decir, hace unos años había que a los niños les dábamos, a los adolescentes les dábamos una tarea para hacer y luego en todo caso les decíamos que se lo enseñaran a su familia, lo enseñaban o no. Hoy es que lo difunden, todo lo difunden enseguida. ¿Por qué no van a difundir lo que han descubierto en el aula? ¿Por qué no van a difundir lo que han aprendido en clase? ¿Por qué no darles la opción para que también filmen y hagan y produzcan y aprendan en función de aquello que pueden transmitir a los demás, a sus familias, ojalá, pero a sus amigos, amigas, compañeros, compañeras de afuera del instituto, del centro de estudios, del que sea? Todo esto es muy importante porque producen y a veces, claro, nos quejamos, hay todo un mundo, incluso la policía tiene que intervenir muchas veces por las producciones que a veces adolescentes hacen, lesivas de todo para para ciertas cosas en el aspecto sexual sobre todo, y lo difunden. Bueno, ¿por qué no esa difusión no la hacemos de elementos que también pueden hacer que se difundan aprendizajes o se difundan conocimientos o se difundan vivencias que merezcan la pena sentirse y vivirse? Pero para esto tenemos que estar ahí. No va a ser de cualquier manera. El planteamiento es que tenemos una responsabilidad como educadores, que tenemos una responsabilidad muy grande como familias, como padres y madres, que tenemos una responsabilidad muy grande como administraciones públicas, como estados, que tenemos una responsabilidad muy grande como quien realmente es responsable de aquello que va a suceder, porque la educación es un problema de socialización, de transmisión social, de paso de una generación a otra de determinadas situaciones, elementos, constructos, valores, etc. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Aquí hay algo que no me... Bien, yo lo que sí hago alguna cosa, a lo mejor me voy repitiendo, la pasaré más rápida, no importa. Y vamos a ver la lectura o la visión del cine o de la televisión entraña no solo visión, porque sí,
sino lectura, comprensión e interpretación. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran adolescentes, llegué un día a casa y estaban viendo en televisión una serie que era un desastre, una serie española de escolares, no estaba mal hecha, de hecho creo escuela, no voy a nombrarla porque no la conocen ustedes a lo mejor. Pero bueno, que claro, ellos se avergonzaron de que yo llegara porque era una serie con historias sexuales y cosas así. Bueno, se avergonzaron, yo digo, no, ellos estaban viendo, yo no me metí en eso, me fui. Pero como yo conocía la serie un poco, un día la llevé a un centro de estudios de secundaria, un capítulo. Y aquello que normalmente eran las relaciones entre profesores, profesoras, niños, adolescentes, etcétera, en un ámbito muy desenfadado, aquello que en su casa un niño se traga, se come sin protestar, sin fijar ningún tipo de criterio de filtro, en el colegio, en la escuela, en el centro de estudios, lo ven, pero con unos objetivos. Bueno, pues aquello que en su casa se hubieran tragado sin sentir, en el centro de estudios lo debaten. Y esto es muy importante porque no es solo lo que vemos, sino también cómo lo leemos, cómo lo comprendemos, cómo lo interpretamos. Y allí hubo un debate fenomenal, pero feroz también, sobre aquellos contenidos que realmente como padres no podíamos estar de acuerdo que nos vieran nuestros hijos, pero es posible que si nuestros hijos los veían en un debate con sus compañeros de estudios en ese momento, salieran a flote 1000 cosas que sería conveniente reflejar. Y salieron, claro que salieron críticas, salieron valoraciones y por lo menos se aprende una cosa que ya se ve, se aprende a ver, se aprende a interpretar y se aprende a valorar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el cine, yo decía antes, lo tiene todo filmado, pero es que tiene toda la historia de la humanidad, está filmada. Y la historia del siglo XX, seguro. También han filmado cosas de los griegos, ficción, pero es que el siglo XX se ha filmado. Y cada país tiene sus propias películas. Ahora aquí, entre los que me oyen, hay varios países americanos. Yo, que conozco bastante, ojalá conociera más del cine latinoamericano, sé de películas, de directores, algunos los conozco, que han hecho verdaderas películas interesantísimas para reflejar lo que está pasando en su país en determinado momento de la historia, o ahora mismo. Todo eso es historia, pero también es cultura. Y luego está la tecnología del cine, que aporta miles de elementos para conocer, dar y sentir y vivir. Y luego está lo que siempre hemos dicho, y últimamente le estamos dando mucha importancia al mundo de los valores. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás del cine? ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos? Lo veremos más. Y luego hay la producción. Nosotros abogamos siempre porque además de todo se haga cine. Esto hoy se puede hacer. Yo hace 10 años todavía, 15, 20 años, era muy difícil hacerlo. Cuando yo empecé con estas cosas, me acuerdo cuando recorría Chile, andábamos, pues teníamos que llevar un grupo electrógeno para que hubiera electricidad. No había. Hoy en muchos lugares del mundo tampoco hay, pero hoy hay prácticamente en todas partes del mundo hay contacto con Internet. Hay posibilidades de difundir y hay posibilidades de tener los elementos, aunque sea en un celular. Con un celular tiene más tecnología que la que tenía Chaplin para hacer sus películas a principios del siglo XX. Entonces, con esto se pueden hacer muchas cosas. De hecho, hay festivales hechos con cine en el celular. Todo esto, que hoy lo tenemos en nuestras manos, tenemos que aprovecharlo, porque si no lo aprovechamos, estamos fallando a un elemento tecnológico que nos permite llegar también a acceder a ese mundo de los valores y de la tecnología que de otra forma no podríamos hacer. Y difundirlo. Si difundimos, decía antes, si difundimos cosas que no debemos, ¿por qué no vamos a difundir las que debemos? Y ustedes son todos profesores, supongo, maestros, personas educadores, y tenemos una responsabilidad muy grande, para la que hay que tomar conciencia. Es decir, si ya nuestros alumnos vienen con imágenes vistas, ¿por qué no se las ponemos nosotros en las aulas? ¿Por qué no las traemos a las aulas? Imágenes fijas, fotografías, imágenes móviles, documentales, ficción, lo que sea, ¿por qué no lo hacemos?
¿Por qué no hablamos de ellas? ¿Por qué no les hacemos reflexionar sobre lo que están viendo? Y luego, siguiente, ¿por qué no hacemos cosas? Yo he puesto ahí no solo el fotografía o filmar, sino también dibujar, modelar, esculpir, o danzar, o cantar. Es decir, hay miles de elementos que están alrededor de lo que llamamos el séptimo arte, del cine, que son otras artes, y sin ellas el cine no hubiera sido posible. Decimos siempre, el cine no hubiera sido posible sin la literatura, claro que no. Tampoco sin la fotografía. Pero a su vez, el cine aporta a la literatura y a la fotografía unos elementos de visión diferentes que hacen enriquecer la literatura y la fotografía. Hoy hay literatos que escriben cinematográficamente porque se han imbuido del cine y han cambiado su esquema literario y hablan en cinematografía, y se puede leer cuando lo estás leyendo que aquello podría ser un guión cinematográfico o casi. Es decir, lo estás viendo porque difunden, explican, plantean los paisajes, las situaciones de una forma más cinematográfica. Todo esto es importante que el mundo de la educación lo tenga en cuenta, y siempre lo voy a decir, y difundirlo. Hoy es una responsabilidad, hay que difundir. Cuando planteamos el hacer cine, yo decía al principio que hace 20 años no podíamos hacer cine, o era muy difícil. Hoy podemos hacer cine. ¿Qué puede pasar? Que hagamos cine sin ton ni son. A mí me llamaron el año pasado como jurado a gente amiga de un sitio, no voy a decir cuál, para que no se sepa quién ni cómo, de cine para niños. Me llegaron unos productos tan tremendamente malos que no se habían hecho no es que el cine que se haga con los niños, o el cine que hagan los niños y las niñas y los adolescentes y las adolescentes tenga que ser bueno, ni mucho menos, pero tiene que tener por lo menos un mínimo de dignidad. Aquello se había hecho de cualquier manera, y eso tampoco es decir, cuando un niño y unos niños, unas niñas, unos adolescentes o unos adultos en aprendizaje de otro tipo se reúnen para hacer cine y están aprendiendo, tiene que haber unos mínimos que los tenemos que plantear para que aquello sea un sistema de aprendizaje. No podemos hacerlo de otra manera si estamos actuando como educadores. Yo he puesto ahí varios. Tener claros los objetivos, que haya un guión, que la tarea en equipo es fundamental. En toda la industria del cine, si no hubiera equipo, yo me admiro, a veces, lo han visto en televisión, te ponen una película de dibujos animados, de animación, y al final pueden pasar 10 minutos de nombres de personas que han intervenido. Disney pasaba a 2 pantallas. Había 60 personas trabajando para Disney. Hoy para Pixar puede haber 50.000, porque el trabajo se hace en equipos, es mucho más diversificado, hay una tecnología muy diversa que tiene que plantearse desde muchos puntos de vista, y al final es mucha gente la que incorpora, pero tiene que haber una tarea en equipo, desde el equipo directivo hasta los equipos de cada una de los aspectos o facciones. Tiene que haber una planificación, luego está la tecnología, el trabajo técnico, y luego siempre la difusión, y hay un elemento que yo no lo puedo perdonar nunca en el sistema educativo, que es la revisión-evaluación. Porque una vez que está hecho, aquello hay que revisarlo. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido bien? ¿Qué te ha parecido mal? ¿Cómo lo harías la próxima vez? Aunque sea una evaluación mínima, tiene que darse. Porque si no, el sistema educativo pierde una de sus patas, una de sus agarraderas. Es decir, el sistema educativo necesita evaluarse para así mejorar para la siguiente edición, para la siguiente película, para la siguiente actuación. Esto es importante. Después, si quiere alguien, hablo más de esto, pero vamos, de momento lo voy a dejar así. He puesto esto porque supongo que muchos de ustedes conocen la página mía de cine y educación. Ahí está, tiene millones de cosas, es un escaparate, una panoplia, una visión, no sé cómo decirlo, pero millones de cosas tienen ustedes ahí. No la voy a tocar ahora, simplemente ahí la tienen, educomunicación.es, y ahí hay, además de cine y educación, otras cosas. Hay también otras cuestiones muy personales mías, ahí pueden entrar y imbuirse. Yo no voy a seguir con esto, pero simplemente quería hacer la referencia para que vean. Esto es solo de la página de Cine y Educación, personas de cine, el mundo del cine, el lenguaje, etcétera, etcétera. Ahí hay
algunas películas sobre educación, algunos temas que el cine ha tratado, es decir, un trabajo que yo he desarrollado durante muchos años y que voy intentando volcar, cada día vuelco un poco de todo lo que he hecho y voy sacando, voy descubriendo cosas que ni pensaba que las había hecho y en cuanto las encuentro, si puedo, las cuelgo ahí está todo lo que yo he hecho en mi vida o casi todo y lo que no, intentaré colocarlo. Pero ahí está y hay muchas posibilidades de que encuentren ideas para luego cada cual hacer lo que tiene que hacer, porque esto lo he hecho yo pero cualquiera que quiera hacerlo lo tiene que hacer él o ella, es decir, no es cuestión de no copiar o no copiar, sino es simplemente que las ideas cuando se llevan a las aulas hay que aplicarlas en el aula determinada con esos alumnos y alumnas determinados y de esa forma determinada que necesitan esos alumnos y alumnas determinados. Por eso todo sirve, todas las ideas sirven, pero luego hay que hacerlas propias. Y voy a ver qué hora es. Yo creo que no vamos a ver este segmento que pensaba poner, porque supongo que todos lo conocen. El final de la película de Cinema Paradiso. A mí me llama mucho la atención esta película porque me recuerda mucho mi infancia. Yo era muy metido en cines, aprendí a manejar proyectores y esas cosas de muy chico, como este niño. Y también cuando me querían encontrar mis padres, pues me encontraban en el cine. Y me recuerda mucho, pero sobre todo me recuerda que a nosotros el cine, a una generación, por lo menos a la mía y a otras similares, y supongo que la televisión y otras imágenes a las generaciones posteriores han dejado mucho pozo. Y ese pozo está reflejado en esta película. En este caso es la emoción que no podemos evitar de cualquier película. Es decir, a nosotros el cine nos deja emociones. En este caso, a este personaje, que era el niño de la película, cuando es productor cinematográfico, le pasan las escenas que había dejado el proyectista, todos los besos que había tenido que cortar. Eso también de la censura a mí me suena mucho. En Chile también sonó bastante en algún momento que ha habido censura y esas escenitas que se cortaban se las transmitió en una cinta cinematográfica completa para que él las viera. Quería hacer referencia a esa forma, a esa emoción que da el haber dejado en el cine su vida y la vida que el cine le reportó a él. Porque el cine nos deja muchas cosas. Y eso es importante que a la hora en que se puede hacer rescatarlo, las ideas, los recuerdos, las emociones, conocimientos, culturas, forma de pensar. Y luego el punto 3, nos trae lo lejano, lo desconocido. Cuentan que aquellos primeros del siglo XX, principios del siglo XX, filmaban en Egipto, filmaban en Francia y lo llevaban a Estados Unidos. Filmaban en Perú y lo llevaban a Europa. Bueno, y el mundo entero conocía los países y las culturas y algunos bailes y algunas costumbres a través del cine. Bueno, pues eso, el cine nos sigue trayendo lo que no podemos ver en nuestra casa. Yo siempre lo he dicho, no sé si luego lo podré, no sé si me va a dar tiempo, pero de todas formas yo siempre pongo un ejemplo del mismo porque a mí me llama mucho la atención, la discapacidad. En mi familia no hay ninguna persona que tenga así una discapacidad que le impida determinadas cosas. Entonces, a través del cine, yo personalmente he descubierto muchas situaciones que a mí, de otra forma, no me estaban vedadas. Y gracias al cine he descubierto esa problemática y también a veces las vías de solución. Entonces, esto es una forma interesante de hacer que ese cine que no vemos, ese cine que debemos buscar, nos permite abrir puertas a otras culturas, a otras situaciones, a otras realidades. Y sobre el cine que se hace para los niños, pues voy a pasar un poco por encima sobre él, porque no es el caso de esta plática, conferencia, pero sí las herramientas, el cine nos acompaña toda la vida, los recuerdos. Yo siempre he dicho que los cineastas tienen que pensar también en la infancia. Y piensan, y a veces poco. Porque yo en la mayoría de los cineastas que he tratado, que conozco, te dicen, no, yo voy a hacer lo que yo crea. A mí o sea, nosotros los educadores sabemos que cuando tenemos que dar una clase o tenemos que presentar un asunto, un problema o algo, tenemos que pensar en la audiencia. ¿Por qué los cineastas no piensan en la audiencia? Hoy, gracias a los festivales del cine, se está pensando en la audiencia infantil o adolescente. Y películas que hacen los niños para niños o los adolescentes para adolescentes. Pero el cineasta generalmente te dice, no, yo no, yo soy libre. Bueno, pues eres libre, pero si tuvieras una capacidad
educadora detrás o una responsabilidad educadora, a lo mejor te planteabas hacer películas que dijeras, bueno, voy a transmitir esto para este tipo de personas. Es cierto que es discutible, pero ahí está la idea que yo dejo. Porque el cine el cine presenta millones de posibilidades a niños, niñas y adolescentes. Pero también el cine puede presentar alternativas, posibilidades, objetivos a conseguir, etcétera, que de hecho pocas veces, a veces de refilón, sí que los logra y que nosotros utilizamos películas que no tienen nada que ver con el sistema educativo en las aulas porque de alguna manera hacemos que después durante el debate podamos traer al aula, al lugar de estudios, podemos traer las ideas que entendemos que el niño, la niña o el adolescente tiene que tener. Y yo digo que el cine para niños tiene que ser, por supuesto, entretenido, no podemos meter al niño en películas. Nosotros de chicos nos metían en cada peliculón porque decían, esta es una película buena, nos metían en cada problema filosófico de Antonioni y de toda esa gente así, que es absolutamente intragable. Y sin embargo, era el cine que nos decían que era el bueno. Bueno, pues a ese veíamos a veces. Que transmita emociones, que sea positivo, que esté adaptado a edades determinadas. El cine de niños, Disney, para niños, bueno, depende. Alguna faceta del cine de Disney podrá servir para niños y otra no. Y otra va más para mensajes para adultos. Bueno, esos son... Y no quiero decir con esto que estoy prohibiendo para unos o para otros, sino simplemente a quién va dedicado o no. ¿Sí? Y luego es importante que el cine responda a los valores que la sociedad necesita. En esto sí que hay mucho cine que ya transmite valores, ¿eh? Que va planteándose valores. Tal vez a veces les faltaría el indicar o el ser más exactos a la hora de aplicar a qué públicos va dirigido. El cine lo conocemos por dentro y es importante pues lo que hay, el meollo del cine es un mensaje, un argumento, una historia que se transforma en un guión. No voy a entrar mucho en esto para no... Pero esto se transforma en un guión y luego se filma con diferentes lenguajes, formas de expresión y en función de cómo se expresa, esto no lo voy a tocar mucho más, no, pero si entran en mi web, ahí lo tienen mucho más expresado, pero está el montaje, está la música, elementos que acompañan al elemento, a la narrativa cinematográfica para hacer que aquello sea más literario, más fílmico, más asequible, que lleguen las emociones de una manera o de otra, que se cuente la historia de una forma o de otra, etc. Y finalmente la tecnología. La tecnología que yo les decía antes, que antes era muy complicada, la tecnología era muy cara, no es que no fuera complicada o no, que era muy cara de acceder a ella, y hoy la tecnología la tenemos todos en nuestras manos. Si no tenemos una cámara fotográfica que sea capaz de hacer vídeo, tenemos una cámara de vídeo directa, tenemos la computadora que nos permite también hacer determinadas cosas. Es importante, de alguna forma lo he apuntado antes, nos abre ventanas al mundo, nos permite conocer a las gentes, los problemas, las situaciones, pero además hay otro elemento que es que nos permite que nuestras propias ventanas se abran al mundo. A veces conocemos lo que está pasando en Europa y no conocemos lo que está pasando en mi tierra, en el lugar donde yo he estado. Yo he conocido personas en algunos países americanos que se han dedicado a dar a conocer su propia estructura cultural, sus propios idiomas, esos idiomas que están ahí, que se están perdiendo algunos de ellos. Y niños, niñas, adolescentes están entrando en esa situación. La radio también ayuda mucho a esto, el cine, la televisión. Pero es importante porque el cine abre ventanas, lo de afuera hacia adentro y lo de adentro hacia afuera. Y esto es un mensaje que yo creo que quiero dejar clarito hoy porque es una de las cosas que yo llevo más en el corazón y que más me influyen a la hora de seguir en este mundo. El cine nos puede mostrar lo cercano, que a veces no lo conocíamos. O sea, podemos tener
mucho conocimiento teórico de algunas cosas, pero en la práctica no sabemos qué le pasa a una persona que tenga síndrome de Down. El cine nos aporta datos. Lo que está lejos nos lo acerca, una ventaja. Y ahora con pandemia más, que no andamos, no podemos viajar ni casi ni a la puerta de casa. Bueno, pues con el cine seguimos viendo el mar. Los problemas que no tenemos cerca, que los vemos, y las situaciones lejanas, desconocidas, ya he hablado algo de eso, que también nos las puede acercar, traer a nuestra casa, a nuestro domicilio, a nuestro corazón. Y lo que podemos mostrar al mundo nosotros, pues es nuestros idiomas, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros aciertos, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que sentimos, lo que vivimos, la forma de vida, es decir, que es interesantísima para que el mundo la conozca. Cada vez se conoce más, pero es tremendamente, no es que sienta tristeza por esto, pero sí que me parece contraproducente que sea siempre el de afuera el que tiene que venir a filmar mis culturas para transmitirlas fuera, como si fuera todo el mundo bicho raro. No, que yo soy antropólogo y que hemos hecho, además partidario de la antropología participante. Nos hacíamos del lugar. No veníamos a hacer que, no, estábamos allí y había que vivir con la gente. Y así hemos estado años. El cineasta mejor es el que sale de adentro hacia afuera que el que viene de afuera a filmar nuestras, como si fuéramos unos monos de feria. Y muchas veces las costumbres que vemos fuera, muchos programas de televisión llamados de viajes, antropológicos, etcétera, son eso. Personas que vienen, me filman como un bicho raro, como una persona extraña, y luego me presentan al mundo, pues eso, como un poco lo raro, lo extraño, lo estrambótico, lo cultural folclórico. No, es que nosotros nuestra propia cultura la tenemos que sacar hacia afuera y es una responsabilidad de sacarla. Y el cine hoy es muy fácil de hacer. Tenemos la tecnología para hacerla, tenemos los técnicos que saben hacer este tipo de cosas, porque no lo hacemos. Desde las aulas, desde las escuelas, desde las universidades, podríamos hacerlo. Yo antes decía que todo está filmado, pero cuando digo todo es todo. Si algo queda, algún resquicio de algún aspecto, alguna faceta, ¿qué pasa? Ya. Yo he puesto pues miles de cosas y más que se me podrían haber ocurrido que no cabían ahí. Está todo. ¿Mm? Ya terminaré, porque es la hora, ¿no? Me has dicho. Carlos. Sí, son las 12:46, pero puedes seguir unos minutos más sin Ah, problema. bueno, vale. Entonces Tranquilo, sigo. Es tranquilo. que me había Y parecido oír ya. recuerden que Bien, pueden ir planteando sus preguntas, ¿ya? A través del chat o comentarios también. bien, yo aquí, y como ya estoy, lo he dicho, lo de arriba, voy a basarme en la última frase que he puesto abajo y algunas formas de solucionar los problemas. Mire, yo he trabajado muchos años el tema de cine y la violencia de género. Desde el cine, desde siempre. Hubo una película mítica de violencia hacia las personas con discapacidad que al final pues se soluciona porque las personas con discapacidad matan a todo el mundo. Esa no es la solución, pero ahí había una denuncia. Hoy tenemos cine con soluciones que nos presentan, o por lo menos nos presentan el problema para que nosotros atisbemos soluciones. Y hoy lo que el mundo necesita son soluciones. Problemas ya tenemos bastante. Entonces, cuando el cine me presenta una situación es para que la conozca. Bueno, me voy a hacer cargo de ella, no individualmente, a ver si puedo hacerlo socialmente, a ver si lo puedo hacer a través del centro de estudios donde estoy trabajando. Y después vamos a ver cómo solucionamos los problemas. Si es un problema de acoso escolar, si es un problema de violencia de género, si es un problema de ecología, si es un problema de lo que sea, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Y todos los centros educativos tienen, de esos tres que yo he nombrado, los tienen.
tienen problemas de violencia de género, de una forma u otra, con un nivel u otro, tienen problemas de respeto al medio ambiente y tienen problemas del tipo que sea, siempre los tienen, o de acoso escolar. Es decir, de alguna manera, el problema que el cine me ha planteado, yo lo puedo plantear también educativamente hablando y lo podemos ver a través de películas, podemos hacer reflexionar. Yo les decía al principio, cuando hacemos reflexionar a un grupo de alumnos, alumnas, sean chicos más grandes o adolescentes sobre un problema, eso queda en la conciencia colectiva y queda en la conciencia individual. Y va a salir después. Hay muchas formas de aprender. La menos rentable es la de aprender de memoria. A mí cuántas veces me dijeron que hay que respetar a lo que sea. Bien, y luego si no me da la gana no lo hago. Cuando yo lo trabajo en un grupo, veo una película donde realmente aquello se me está presentando como un problema serio y después lo abordo con mis pares, con la gente que vive conmigo, digo vive conmigo educativamente hablando, con mis compañeros, compañeras, realmente aquello me va a quedar como algo que no me han dicho como imposición paterna o materna, sino que me lo han dicho como algo problema que hay que solucionar. Yo he puesto ahí esa serie de visiones, más que nada porque el cine nos puede ayudar a pensar, a analizar, a motivar, a aprender, a investigar, a producir, a entretener, a educar. Me hubiera gustado meterme en el cine para investigar también, pero bueno, no lo voy a hacer hoy. Otro día que me llame Alejandra, haremos, si quieren, esta idea. Yo voy a ver cómo podemos hacer y voy a ir terminando, creo yo. Digo yo para no extenderme más, no sé. Todavía te puedes tomar unos minutos. Hay algunos Vale, comentarios, pero podemos ir alternando. O sea, vale, vale. También puede ser, ¿eh? sí. Yo, cuando planteamos traer una película a las aulas, al sistema educativo del tipo que sea, tenemos que, primero, decir, vamos a ver para qué la traemos. Eso es una cosa que, si tengo el plan educativo hecho, tengo que saber. O sea, primero traigo una película por algo, no traigo cualquiera. ¿No? No voy a llevar, oye, yo llevo cualquier película. No, no es eso, no es eso. Hay que llevar una que realmente vaya de acuerdo con aquellos objetivos que tú quieres cumplir. Y luego, además, la película tiene que tener unas características. Para empezar, no debe ser demasiado larga porque no me va a dar tiempo. A veces el cortometraje me lleva muy bien para los pocos tiempos que a veces tenemos. Y si no, pues un mediometraje o un largometraje más corto. Pero además de eso, es que hay que ver que sea una película que sea decente. Decente en el sentido que sea decente técnicamente, que no sea cualquier cosa. Y luego que haya el fondo que haya detrás o que se ajuste a lo que yo estoy intentando educar o que se ajuste a temas más amplios en los cuales yo pueda encajar de alguna manera en el sistema educativo. Entonces, yo hay una cosa, el punto 3 que lo voy a nombrar, hay veces que por lo menos nos pasa en los centros que tenemos cerca de nosotros, que los profesores, maestros, se cuidan mucho de llevar ciertas películas porque vienen papás y mamás a protestar. No sé si pasa en otros países, supongo que sí. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque tampoco es cuestión de que me enfrente con toda la sociedad o que me lleven a la cárcel por poner una película que no debo o que debo. Pero, por principio, yo no le tengo miedo a presentar cualquier cosa. Porque los niños en televisión ven cosas peores que las que yo les pueda llevar al aula, en todos los aspectos. Pero voy a tener en cuenta determinados parámetros, no me vayan a mí a llevar a la cárcel por eso. También lo voy a tener en cuenta. Pero el cine es tan amplio y tantas posibilidades que puedo encontrar aquellas que realmente vayan al nivel en el cual yo voy a hacer. El punto 4, que también querría yo ver, es que es muy importante sacar al cine del contexto. Y voy a explicar esto. Yo me he movido muchos años con cineastas y a mí me encanta ir al cine. Ahora no vamos, por razones pandémicas, pero me encanta ir al cine. Pero hay quien dice que el cine hay que verlo en el cine. Bueno, depende. Yo ahora, ¿qué pasa? ¿Que no veo cine porque no lo veo en el cine? Esto a la industria cinematográfica le viene muy bien porque, claro, las salas de cine son una parte muy importante de la industria cinematográfica. Pero a la hora de plantearse educativamente las cosas, sí que es cierto que llevar el cine a los alumnos a una sala de cine es muy importante.
pero no siempre en la sala de cine se pueden lograr los objetivos educativos que podemos lograr en un lugar donde saquemos a la película de contexto. Entonces, todo eso hay que hacerlo en báscula, hay que pensarlo, hay que ver qué es lo más oportuno. Yo no me voy a por un lado ni a por otro. Creo que hay que seguir yendo al cine para también ayudar a la industria cinematográfica. El que se vea la película mejor en una sala de cine o en el salón de mi casa en una pantalla grande es discutible. Lo que sí es cierto es que no se debe ver el cine en mala situación. Y esto sí que en esto soy absolutamente drástico. A mí me han llamado alguna vez de un colegio, vamos a presentar una película, y me han puesto una pantallita de aquellas en pulgadas, yo no me sé, pero de estas así, para ver una película que yo llevaba. Y dije, no, pero hombre, tú es que eres muy raro. Digo, claro, sí eres raro, pero he venido a presentar una película, no una peliculita de televisión para ponernos todos alrededor sin ver nadie nada, no, lo siento. Primero, tenéis pantallas más grandes. Y hoy, con la tecnología que tenemos, cualquier centro de estudios puede disponer de una pantalla, de un pantallón de televisión grande, como para ver películas a un tamaño, sobre todo eso, y a una tecnología que merezca la pena. En los ciclos de cine en los que nos movemos, también hay veces que los organizan gente que de cine no ha tenido nunca contacto con nada. Y traemos a un director de cine que ha hecho su película para que presente su película, y le presentan la película en un proyector de mala muerte, apenas se oye en el salón. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es decir, el cine lo podemos sacar de su contexto, pero lo tenemos que llevar contextualizadamente a otro sitio de la mejor forma posible, para que no se desvirtúe la imagen, ni el sonido, ni los colores, ni nada de nada. Decir, para que realmente todos podamos ver que la tecnología del cine también es un elemento importante de su lenguaje y que aquello vale para algo. Y luego, finalmente, lo de difundirlo ya lo he dicho tantas veces, pero lo voy a decir todas las veces que sea, pero bueno, que de todas maneras hay, para cuando llevamos una película al aula, yo hay algo que lo voy a repetir, a lo mejor después más veces, pero hay que contar la historia. Las películas, siempre detrás hay una historia, un relato. Yo siempre, hay veces que dirigiendo un cineclub de personas mayores, universitarias a veces, digo, bueno, ¿qué habéis visto en la película? Contádmela. Pero es que esto lo hago también con los niños más pequeños. Con los niños más chicos, que me cuenten la película. Resulta que los niños más pequeños ven aquello que pueden ver los niños más pequeños, se notan, distinguen aquello que más les interesa. Y las personas mayores hacen exactamente lo mismo. Resulta que una película contada por 3 personas que han visto la misma película es una película diferente. Eso es importante destacarlo, es decir, porque ese hecho ya es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver, tú has visto una película y tú has visto otra, ¿o cómo es esto? No, no, si hemos visto la misma, pues entonces, ¿por qué tú me cuentas un relato y tú me cuentas otro? ¿Eh? Esto en personas mayores es muy importante tenerlo en cuenta, porque es cierto, tenemos visiones diferentes. Entonces, lo importante es, por lo menos si queremos llegar a un debate, tener una especie de denominador común para luego entrar en el debate. Y ver, además, que es importante que el relato, según cómo se cuente, llega de una manera o puede llegar de otra. Y aquellos puntos coincidentes, pues a lo mejor son coincidentes de verdad, o a lo mejor también es falso. Vamos a verlo, todo eso. El mensaje, antiguamente nos daba mucha importancia al mensaje de una película. Hoy le damos importancia al mensaje, a la estructura, a la forma en que está filmada, a la música, a todo, a la forma. Y luego yo una de las cosas que siempre pregunto es, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esa película? Porque son las emociones. Que no se queden atrás las emociones nunca. Y ahí sí que hay gente que se emociona por unas cosas y gente que se emociona por otras. Mi hija Esperanza, cuando va al cine, iba al cine más de adolescente, decía, ¿te ha gustado la película? Sí. He llorado todo el rato. Era una película preciosa. He llorado todo el rato. Yo lo siento, no me gustan las películas donde tengo que llorar tanto, pero bueno, eso, cada cual se emociona de una manera. Es decir, y cada cual tiene sus emociones a flor de piel para una cosa o para otra. Entonces ahí tenemos en cuenta todo este tipo de elementos para poderlos trabajar cinematográficamente.
Yo voy a terminar con esto, Alejandra, porque me da no sé qué estirarme tanto, si no después sigo. Entonces, como modelo para presentar una película, yo diría, primero, no se puede presentar una película, como he dicho, no se puede poner una película sin presentación. Hay que explicar el contexto de la película, siempre. Voy a poner una película porque sí. Vamos al cine, niños, niñas, a meternos al... No, no. Vamos a ver tal cosa que tiene esto y fijaros especialmente, fíjense especialmente en esto. Es importantísimo lo que hay que fijarse y, si es posible, hacer una pequeña guía de trabajo. Esa hay que esforzarse, es un poco laboriosa, pero hay que hacerla. Hacerla para que alumnos y alumnas sepan más o menos qué es lo que van a, por dónde van a tirar, por dónde tienen que fijarse un poco más y luego qué es lo que se va a debatir. Visión, yo lo he dicho antes, en la mejor situación posible, por eso voy a pasar de ello. Luego, visiones diferentes, contar lo que se ha visto, ya lo he dicho también. Y luego vamos a entrar al debate, a ver si se consiguen solucionar diferencias. El debate, también hay técnicas de debate. Los educadores sabemos de esas y tenemos que usarlas. Las dinámicas de grupo son algo muy importante a la hora de trabajar en un debate cinematográfico también. Y a veces a lo mejor no es interesante tener un debate con 80 o con 30, con 50. A veces es conveniente partir el grupo en secciones de grupos más pequeños. Pero eso ya lo veremos en cada caso. Vamos a destacar aquellos elementos que más nos han llamado la atención para entrar en ellos en el debate, porque serán el núcleo de lo que el relato haya ido contando. Y luego yo hay algo que quiero dejar, y es que después de la película hay muchas cosas que se pueden hacer. En los cineclub generalmente esto no se hace ya. Es decir, hemos terminado el debate, quien dirige el cineclub organiza, ¿cómo se llama en Chile todo esto? El cineclub, cine debate, cineforum, donde cada país lo llamamos de una manera diferente. Pero de todas maneras, terminamos, hacemos una especie de conclusiones generales y ya está. No. En las aulas podemos seguir y podemos hacer un resumen de la película, podemos hacer una redacción, podemos hacer un relato, podemos hacer dibujos, podemos pasarlo a un mural, podemos buscar. Yo esto es una cosa que otro día que Alejandra me va a llamar para esto, voy a hablar de lo que es investigar con una película en las aulas, tanto en aulas de secundaria fundamentalmente como de universidad. Como una película da pie para investigar muchas cosas. Ves lo que hay detrás, porque a veces presentamos películas, decimos es un relato de ficción, pero el relato de ficción tiene alguna visión real, un hecho, algo así. Hoy, y si no es de ficción, que es histórico, vamos a ver cómo ha sido la historia. Y finalmente, esto pasarlo, difundirlo, presentarlo. Yo he puesto aquí los agrupamientos. Bien, ya como ustedes saben de dinámica de grupos, hay equipos de A2, de A5, foro completo o hacer los tres, uno detrás de otro, pero es importante que el debate participe todo el número posible de más. Yo voy a terminar porque me da, no sé qué, ya que me han cortado antes, y si quieren después sigo un ratito más, pero... Bueno, hagamos una pausa para poder comentarte un poco de las preguntas y los Sí, muy comentarios que hay bien. acá. Bueno, cuando preguntabas sobre si nosotros decimos cineclub, sí, efectivamente aquí se utiliza el término cineclub. Y bueno, hay saludos, nos saludó Nicolás Schwarber desde México, está también Valeriano, que nos saluda desde Puerto Rico, un saludo de Andrea Villarrubia para ti, cariños para todos y todas y un saludo muy especial para el querido profesor Martínez Salanova. Y, y ya acá hay algunos comentarios. Ernesto Cuadra nos señala que cita a Flaherty, que dijo en 1936 que el cine permite al llamado hombre de la calle la posibilidad de enterarse de los problemas que agobian a sus semejantes. No sé qué puedes señalar tú con respecto a ese comentario, esa cita. Pues Y que yo, si quieres, comento ya. dale. Bueno, que sí, que tiene toda la razón y además que Flaherty para mí ha sido siempre
desde los 14 años que vi la primera de Flaherty, me parece que fue además una muy desconocida, que es Hombres de Arán. Después vi Nanook el Esquimal y otras, pero bueno, Hombres de Arán, que es una película durísima, por otra parte un documental maravilloso, y desde entonces me dediqué, además, si alguien quiere entrar un poco en su biografía en mi web, ahí tengo alguna cosa sobre Flaherty que le puede interesar, pero sí, yo creo que estoy de acuerdo totalmente que Flaherty además no era, él no se inició como cineasta, él era técnico de hidrocarburos y se hizo antropólogo visual a través de sus conocimientos de lo que estaba viendo donde él vivía. Así que gracias por la cita y sí, yo creo que se pueden decir muchas cosas de él, pero bueno, suficiente yo creo que de momento. Bueno, gracias Enrique. Acá hay una pregunta de la Butaca Popular. ¿Están por ahí, la Butaca Popular? Porque dice hay una pregunta de un colectivo de cine que exhibe lugares populares. Supongo que la quieran hacer a viva voz. Hola, sí la dejamos en el chat igual, por si Ah, acaso. acá está. Ah, la dejaron. Ah, aquí está más abajo. Pero ¿quieres hacerla o la digo yo? Bueno, igual le puedo explicar por si acaso. Es que Dale. nosotros como colectivo de cine nacimos en Valparaíso, pero nos hemos extendido a otras regiones. Y nosotros mayormente exhibimos en la calle. Ahora con la pandemia no se ha podido, pero es lo original que hacemos, como en los cerros de Valpo, en lugares donde no hay tanto acceso al cine. Y dentro de eso mismo, nos ha pasado que hemos tenido distintos como tipos de películas, como para niños, familiar, infantil, adolescente. El tema es que nunca logramos que la gente como que no haga caso y llegan a cualquier hora. Entonces a la noche llegan niños, temprano llegan papás y como que no ha costado mucho como tener como ordenarnos a nosotros y a la gente, como decir, pero esta película es para este público, esta película es para este otro público. Y generalmente los niños al principio se suelen aburrir con algunas películas, después enganchan un rato, después se van. Igual nosotros entendemos que como estamos en la calle tienen mucho estímulo. Entonces como que igual nos ha costado mucho como hacer como una programación idónea para niños de distintos territorios eh, que pueda funcionar de verdad, como hacer esa reflexión, como que la hemos logrado sí, pero muy pocas veces. Entonces o también hemos hecho talleres como al estilo de Alicia Vega, la investigadora chilena, enfocándonos en el taller de cine para niños, su libro, y bueno, en la película igual de Ignacio Agüero, de 100 niños esperando un tren, y no sé, más que nada, bueno, yo soy Claudia, estoy en representación ahora de la butaca, y quisiéramos saber como si hay algún consejo para este tipo de situaciones. Hemos intentado, no sé, a veces llevamos películas que son netamente para adultos que avisamos, o otras para niños, pero nunca nos funciona como que no hagan caso en estos para esto y estos para otros. Entonces hemos tenido que parchar con películas que a veces nos da miedo exhibir porque no íbamos preparados con permisos de exhibición. Entonces lo que hemos hecho es buscar en internet como liberadas que no siempre son las más idóneas. Entonces queremos saber si hay algún tipo de consejo para estas situaciones. Qué difícil me lo pones, porque realmente es una situación maravillosa. Yo la encuentro encomiable y extraordinaria. Y que lo que pasa es que yo pienso que cuando hablamos de cine para niños, cine para adultos, eso es una diversificación que a veces nos impide buscar algo que pueda ser para todos. Es decir, es cierto que a ciertas horas a lo mejor niños más pequeños no van o no debieran, ¿eh? Pero es cuestión de horario, no es cuestión de que sea cine para unos o para otros. Pero hay muchas películas que pueden ver perfectamente o pueden entretener o pueden gustar a niños y adolescentes y también pueden gustar a los adultos. Y yo creo que es ahí donde se puede. Yo no se me ocurre mucho porque la dificultad tuya, la que tienen ustedes ahí en Valparaíso, tendría que estar yo allí y a lo mejor entre todos la solucionábamos, pero yo aquí a 10.000, 11.000 o 12.000 kilómetros de distancia, sentado al calorcito, difícilmente te puedo decir más de lo que te digo ahora, ¿eh? ¿Verdad? Pero sí, me parece que sigan con eso y ya buscarán alguna solución. Yo creo que las hay. Y luego lo que han hecho en Internet hay miles de posibilidades y no necesariamente largometrajes. Hay mucho cortometraje que merece la pena exhibirse, que merece la pena verse y que puede dar lugar a sensaciones pues, muy interesantes para todos los públicos, entendiendo esa dificultad que hay entre cine por edades, ¿no? Enrique, una última pregunta sobre lo mismo.
porque nosotros tenemos como una cierta alianza con la Cineteca Nacional de Chile y que ellos nos dejan exhibir cada vez que queramos porque es una organización, un colectivo sin fines de lucro. Entonces, no, o sea, cada vez que un director, directora nos presta su película, no busca una remuneración porque sabe que tampoco nosotros ganamos remuneración. Pero, por ejemplo, si quisiéramos mostrar películas, no sé, del extranjero, España, no sé, Costa Rica, México, donde sea, como que ahí tendríamos que también buscar como lugares que ocupen esta misma lógica, o se convierte más complejo por ser películas de otros territorios, países. Yo creo, hombre, tendría que verse cada país cuál es la dificultad. Yo en España le ponen unas dificultades terribles a cualquier cosa. Estamos luchando tremendamente entre cineastas y educadores para que nos dejen libertad. Entonces, cuando se abre una plataforma que hace libres las películas, es porque alguien tiene que pagar algo a la asociación, a la sociedad de autores, etcétera, etcétera. O sea, es complicadísimo. Incluso hemos tenido que los mismos cineastas nos han cedido sus películas y luego nos ha llegado la multa de la sociedad de autores. Es decir, cosas inverosímiles que la ley aquí no ha permitido. Por lo tanto, yo no creo que sea fácil. Tienen más fácil si en Chile ya les permite la misma Cinemateca o Cineteca hacer este tipo de cosas. Antes han nombrado la película de la de los 100 niños. También es una película que yo creo es para mí recomendabilísima porque fue un impacto visual de hace un montón de años sobre lo que se hacía con los niños para enseñarles los rudimentos de cómo hacer cine. Yo creo que son, y la de Alicia también me parece muy interesante, la que has nombrado. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, sobre esa película, los niños cuando ven las películas y los planos muestran sus caras y muestran toda la emoción y felicidad que tú mencionabas hace un rato, como que ahí se cumple todo lo que es la experiencia cinematográfica como infantil. Así que, bueno, muy recomendada. Gracias a Ojo de Pescado y a la organización y a ti, Enrique. Gracias a ti. Sí, gracias. ¿Cómo dijiste que era tu nombre? Claudia. Claudia, ya. Sí. Muchas gracias, Claudia, y saludos a todos quienes hacen la butaca popular. Y hay un par de preguntas en el chat, pero pensaba darle la palabra a don Ernesto Cuadra, que está ahí con la mano levantada. Si puedes abrir tu cámara también, Ernesto. ¿Ernesto? Sí. Ahí está. Ya. Hola, ¿cómo Si están? quieres La puedes tengo, abrir tu pero me cámara. dice no puede iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo. Pero aquí está No tengas atento. problema. Está atento, Carlos, para dejarte Ha pedido activarte la inicia su cámara. video. Iniciar mi Pero, video, ya. Aquí lo inicio mi video. Ya, ahora sí. sí. Hola, ¿cómo están todos? Primero un agradecimiento a Ojo de Pescado. Lo sigo de cerca, no he tenido la oportunidad de poder participar con mis estudiantes en los concursos que hace Ojo Pescado, pero sí he sabido de ella y siempre estoy atento. Bueno, trabajo de hace más de 20 años o más en el curso de la difusión de video y trabajo con jóvenes. La pregunta que quería hacerle a don Enrique, y primero felicitarlo por su presentación, y como manifesté, hay una agrupación, esto que tú conoces, ¿no es cierto?, que estamos en la Cinemateca Nacional, en la Cineteca Nacional, en que nos encontramos, inclusive ayer hubo la presentación de los videos autobiográficos, que fue, por lo que yo no la pude ver, pero me informaron que fue extraordinaria, que están haciendo los niños, se han hecho muchos trabajos. Mi pregunta es para don Enrique, si él tiene un equipo de gente, hay alguien a las cuales uno pudiera seleccionar algunas películas que hacen nuestros jóvenes acá en Chile, y pudieras enviárselas, que hicieran algún comentario, alguna, entre comillas, evaluación, para poder fortalecer también nuestro trabajo. A lo mejor a partir de ese trabajo que nosotros le enviemos, él podría también hacer una evaluación o recomendación a nosotros, los profesores y profesoras que trabajamos en esta área, ¿no? Para que los estudiantes, los y las estudiantes pudieran también ir perfeccionándose. Y no sé si él, no sé, pues, acoge ahí en su página material de niños y niñas de otros, o de estudiantes y estudiantes de otros países. Esa es mi pregunta y felicitarlo por su exposición. Y como digo, de acuerdo a lo que vimos y a lo que yo aprecié, muchos y muchas que estamos en esta área, estamos en esa línea. Así que nos ha iluminado, profesor, y nos ha fortalecido. Muchas gracias.
Ernesto, gracias. Mira, primero te voy a contestar a la de la página. En la página generalmente no hago enlaces a... Estoy haciendo cada vez menos enlaces a películas o a productos porque se me cortan. Es decir, un enlace en YouTube o en cualquier otro lugar, de pronto quien lo ha generado lo corta o lo termina. Entonces me estoy encontrando con personas que me dicen, he intentado entrar en tal película y no está, que no soy yo quien la tiene. Entonces, por consejo de gente que sabe de eso y que conoce, estoy intentando evitar ese tipo de contactos. Si hay alguna organización que tiene una página con estas cosas, yo con mucho gusto la pongo en mi web, ¿eh? No hay ningún problema. Pero claro, tiene que ser que tenga cierta continuidad para que no... Porque yo la actualizo con mucha frecuencia, pero es tan inmensa la página que no puedo actualizar, no me puedo dar cuenta de cuando una página deja de tener enlace. Entonces, en ese sentido, películas concretas no lo voy a hacer por esa razón, pero un enlace a una visión más general, sí, eso sí, porque hay un lugar en la web que tengo destinado a esas experiencias cinematográficas. Ojo de Pescado está, y no es que sé si se visita mucho esa zona, pero realmente ahí está para si alguien da un poco el paseo por las plataformas que en este momento están dedicando al cine y a la educación, ahí van a encontrar ese tal. Luego, en cuanto a revisión, yo personalmente te puedo revisar algo, Ernesto, o sea que puedo, si me mandas alguna cosa, pero claro, para que haya alguien que revise, tienes que plantearte bien claro objetivos, qué es lo que se pretende conseguir con eso, para que realmente entren en una dinámica de cine referido a la educación. Así, porque sí, puede haber una película maravillosa, pero que no cumpla los objetivos en función de aquello en lo que se ha pretendido. Entonces, que quede más claro qué es lo que se pretende conseguir, por qué se ha hecho la película, qué es lo que... Y en ese sentido, yo sí que lo puedo hacer. No me atrevo a complicar a nadie, y menos aquí, ante el mundo en general. A lo mejor hay 200 millones de personas oyéndonos esta tarde y me complico yo demasiado diciendo que sí lo puedo hacer. No lo sé si lo puedo hacer, pero vamos, que de momento lo que sí podemos hacer, toma contacto conmigo en mi web. En todas las páginas de mi web está el enlace de autor, y ahí puedes entrar conmigo por el correo electrónico y me dices lo que puede ser. No sé si te he contestado mucho o he Sí, divagado y no te he contestado. no, muchas gracias, me ha contestado muy bien, muchas gracias. Y esta página, el programa este se llama Programa Escuela del Cine de la Cineteca Nacional. Y bueno, va a depender justamente de quienes la administran. Yo les voy a indicar si quieren que esté en vuestro sitio. ¿Mm? Yo creo que sería interesante que lo conozcas, porque es un trabajo que ha hecho el equipo de la Cineteca. Mantiene una página muy actualizada con lo que hacen los estudiantes en Chile y también los y las profesoras. Así que espero que ellos acceden en algún momento a que puedas tú tener ese sitio en tu página. Muchas Pues muy gracias, bien, profesor. estupendo. Vale, gracias. Bueno, Ernesto, cualquier intermediación que necesiten, aquí estamos también, con Ojo de Pescado. Y sigo con los Gracias. comentarios y preguntas. Está el profesor Manuel Gutiérrez, que siempre participa muy activamente con nosotros. Un gran saludo desde Concepción para el profesor Martínez, mira, de Concepción, Enrique, y al equipo de Ojo de Pescado por esta conferencia. Y él pregunta, ¿el uso del videoclip en la sala de clases puede considerarse como una introducción para utilizar el cine en las aulas? Claro, sí. Y además maravilloso puede ser. Es decir, cualquier elemento que permita análisis cinematográfico permite. Los videoclips, yo últimamente no los he utilizado tanto, pero los utilicé mucho en su momento. Cuando, no sé ahora si se puede hacer muy bien o no, pero yo en un momento dado había un programa del Windows que permitía partir el videoclip en todos en cada uno de las, ¿cómo se llaman? Los segmentitos, Entonces, si un videoclip o un anuncio publicitario, un spot publicitario permite análisis, puede servir. Y luego en los videoclips
y en los anuncios publicitarios hay mucha riqueza cinematográfica. Por lo tanto, puede servir en breve tiempo para hacer que un grupo de personas que estén aprendiendo, de alumnos y alumnas, en un momento dado puedan analizar cinematográficamente cualquier cosa. A mí me parece un punto de entrada muy interesante. Yo recuerdo, en un momento dado, yo esto lo hice mucho hace años, y que una vez me encontré con una profesional hace muy poco, y me dijo, mira Enrique, desde que tú nos enseñaste en el aula un segmento, mejor dicho, un spot publicitario, veo la publicidad de otra manera. Y había sido uno, no fueron 10, fue uno, es decir, con un spot publicitario analizado, que le echamos mucho tiempo analizando, le sirvió para cambiar su chip y hacer ver la televisión de otra forma, de ver el anuncio publicitario de una forma completamente diferente. Eso yo creo que es importante porque cualquier cosa, cualquier ventana, cualquier puerta que abras al mundo cinematográfico va a permitir ver o interesarse por lo que hay detrás de todo eso. Así que yo creo, Manuel, que sí. Bueno, Enrique, voy con una pregunta más que está aquí en el chat para luego darle una palabra a alguien que quiera hacerla a viva voz. Carlos Chaparro pregunta, bueno, dice, hola a todos y todas. Con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicarnos y teniendo en cuenta cómo éstas están influyendo en la formación y crianza de los niños y niñas, ¿será que el cine puede volverse obsoleto? ¿O cómo debemos plantearnos las nuevas piezas audiovisuales con respecto a este presente? Ahora los videos y la atención a ellos es difícil que supere los 15 minutos. ¿Cómo influye esto con los niños? Es que yo no me gusta, sí hay que diferenciarlo en la práctica, que no es lo mismo el cine visto en sala, 2 horas en una sala de cine, que un vídeo visto en el aula de 15 minutos o en internet. Está claro. De todas formas, el audiovisual tiene las mismas estructuras, vamos cambiando. No es lo mismo el cine que hubo a principios del siglo XX, que a mediados del siglo XX, que a finales del siglo XX, que en el siglo XXI. El cine también ha cambiado. Y de no haber sonido, a pasar al sonido y después las formas de expresión. Es decir, el vídeo lo que ha traído, las nuevas tecnologías, lo virtual, lo que ha traído es fundamentalmente difusión. Pero, y que las formas de percepción, que posiblemente nuestros chicos y chicas, alumnos y alumnas, adolescentes, estén más acostumbrados a visiones mucho más rápidas de videoclip que a visiones cinematográficas más lentas. Pero es cuestión de probar. A mí me ha pasado yendo a un centro de estudios de secundaria y tener 2 películas a elegir y ver cuál. He elegido pues una que me ha parecido del año 50 y tantos. Y han pasado maravillosamente la película. Es decir, todo es cuestión, entiendo, de desafiar circunstancias. Entiendo también que el cine llevamos 100 y unos cuantos años, y esos 100 y unos cuantos años hay que también tenerlos en cuenta, como se tiene a los griegos, o a los romanos, o a los, qué sé yo. Es decir, no hay que olvidar en la historia que ha habido muchos pasos y muchos planteamientos. Es cierto que tenemos que conjugar unas visiones y otras, unos intereses y otros. Los intereses de los jóvenes de hoy no son los mismos, pero los jóvenes siguen yendo al cine. A ver películas largas, que serán más entretenidas o menos. Serán El Señor de los Anillos u otra, pero realmente las películas siguen existiendo y son larguísimas. Es decir, yo entiendo que en nuestros tiempos no hubiéramos soportado a lo mejor una película de 2 horas y media o de 3 horas. Hoy van al cine a 3 horas. Es decir, también las de 15 minutos. Entonces yo creo que son 2 sistemas distintos, tienen que coexistir. Yo creo que los 2 son interesantes y no creo que haya que renunciar a unos o a otros, creo yo. No sé si está contestada la pregunta o no. Intentarlo. Sí, yo creo que es una pregunta y una respuesta difícil también. Yo quería agregar que uno se lleva sorpresas permanentes, constantes con los niños y las niñas.
La capacidad de asombro y la flexibilidad que ellos y ellas tienen es impresionante. Por ejemplo, nosotros este año en el Festival Ojo de Pescado, una de las películas ganadoras, la que obtuvo el segundo lugar, digamos, evaluada por niños y niñas directamente, ahí no, en esa evaluación no participó ningún adulto, es una película coreana de 2 horas, sumamente contemplativa, en un ritmo con una estética muy propia del cine coreano, con poco diálogo, con mucho diálogo en lengua de señas por la trama, la temática de la película. Y es una película que gustó mucho a niños y niñas y realmente, incluso con toda la experiencia que nosotros tenemos en eso, en programar cine para niños y niñas en Ojo de Pescado, fue una sorpresa. Y porque era algo distinto, algo diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces uno permanentemente se está llevando sorpresas y sí, efectivamente, en muchos contextos funcionan mucho mejor las cosas, las obras cortas o los fragmentos y todo, pero nunca dejamos de llevarnos sorpresas con los niños y las niñas. Eso, digamos, que quería agregar a ese comentario porque es una experiencia muy concreta además. Y hay saludos desde las redes sociales, desde Facebook. Rafael Marfil Carmona manda un fuerte abrazo a Enrique. Enhorabuena por la iniciativa. Saludos desde Granada, España. Ariel Flores, desde México, también manda abrazos para ti, Enrique, y para nosotros también en Ojo de Pescado. Y también un saludo de Nadia González Dávila, también desde México, y de Claudia Santos, desde Valdivia. Y ahora le damos la palabra a Ramiro, ¿cierto? Ramiro, ¿estás por ahí para hacer tu pregunta o tus comentarios? Sí, hola, buenas tardes a Hola. todos. Gracias por la convocatoria, Alejandra, y felicitaciones al profesor, a Enrique, lo he escuchado con mucha atención. Es más bien un comentario. Hay personas, nos conocemos a muchos los que trabajamos en el medio como profesor y relacionados con el cine. Estoy hablando desde Valdivia, al sur de Chile. Así que un cordial saludo. Hay una iniciativa que impulsó el gobierno español y se tradujo el año pasado en un documento muy interesante donde propone incorporar al cine como política pública en el contexto educativo. Es un documento marco que fue promovido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Mi comentario y mi pregunta, Enrique, es si ¿cómo ve usted la posibilidad de replicar esa experiencia acá en Chile? ¿Qué se requeriría en términos de estructura de la administración del Estado, de los ministerios, de los subsectores involucrados? ¿Qué se necesitaría como para potenciar la inclusión del cine dentro del aula, ¿sí? Pero como política pública? Es que yo soy pesimista en lo que va a pasar en mi país, ¿eh? Pero bueno, ojalá, sí, porque es una iniciativa que ahí está, ahí se plantea. Lo que hay que tener es ganas, y ganas, deseos de hacerlo. Es decir, que se haga con planteamientos, finalidades, objetivos y deseos educativos, no con finalidades, ganas, deseos políticos políticos no de políticos de partido, sino políticos de políticas de centros que llevan determinadas cosas. Entonces, claro, esto es muy, muy difícil porque todo lo que llevamos al mundo de la educación para que se plantee un sistema que dure, tiene que tener gente que dure. Y en estos mundos en los que nos movemos y en el que has dicho tú de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, se mueven personas que hoy están y mañana no. No sé si me explico con lo que quiero decir. Es decir, ojalá se mantenga y ojalá quede el sustrato y lucharemos para que sea así. Entonces, ¿qué es lo que diría que tendría que pasar en Chile? En España está por ver, en España está presentado el proyecto, está por ver el resultado. ¿Qué es lo que diría en Chile? Que haya un equipo de personas que realmente crea en esto y que plantee eso para que siga adelante. Ojalá, porque es lastimoso, es triste que todo lo que tiene que ver con la educación está de espaldas al resto de la sociedad y en este caso al mundo de la comunicación y del cine. Cuando son
proyectos, producciones, los que nos llamamos educomunicadores, hablamos siempre de educación y comunicación, dos procesos similares, paralelos, conjuntos, unidos, revueltos, que van a cubrir los mismos resultados. Entonces, una academia cinematográfica de donde sea tendría que tener planteamientos educativos, pero igual un periódico, igual una industria periodística, tendría que tener planteamientos educativos. El problema es que hemos ido por dos caminos diferentes, lo educativo por un lado y lo comunicativo por otro. No sé si te contesto la pregunta, pero realmente pienso así. Llevamos luchando, yo te digo que no hablo por hablar, llevo luchando desde que tengo sentido común por este tema. Y hemos fracasado tantas veces que hemos aprendido también a fracasar. ¿Sí? Sí, gracias. Pero esas razones del fracaso, ¿a qué se deben en el caso español? ¿Falta de voluntad No, de porque aplicar una iniciativa? no falta de voluntad, sino simplemente que quien está hoy no está mañana. Ya, ¿Mm? Es pero más fácil. O sea, quien tiene hoy el interés, mañana no está. ok. En todo caso, ¿la iniciativa fue levantada desde la academia o surgió desde otro nivel de la No, sociedad? bueno, sí fue a medias de la academia, sí. Pero bueno, con gente que está fuera de la academia también. Hay gente muy cercana al cine y a la educación que está muy cercana a la academia. Entonces, esta gente presionó a la academia y lograron su espacio. ¿Sí? Sí. Te agradezco mucho el comentario y yo creo que tiene que ser un motivo de reflexión para quienes trabajamos desde un punto de vista pedagógico y también para quienes trabajan en el cine, porque en definitiva, si queremos construir un país distinto y formar audiencia, hay que hacerlo de manera estructural y ojalá como política pública insertas dentro de los currículos vigentes y todo lo que ello implica. Muchas gracias, Sí, fue sí, y interesante tema. ojalá ese planteamiento que tú has relatado vaya adelante, ¿eh? Yo lo, yo lo apoyaré siempre y además, aunque fracase, seguiremos apoyándolo. Es una cosa que... ¿eh? Pero bueno, que Muchas hay gracias. que, a lo que voy es que cualquier país, este tipo de cosas no son, mundialmente hablando, tenemos este foro que ha organizado Ojo de Pescado. Y aquí podemos decir muchas cosas y hacer muchas cosas, animar mucho y trabajar mucho. Luego, quienes tienen que implementar las políticas públicas son determinados elementos que están en cada país. En cada país habrá que trabajar con las ideas, las armas, los planteamientos de cada país. Esa es la dificultad a veces. Sí, muchas gracias. Sí, y justamente yo creo que Enrique se refiere justamente a políticas de Estado, políticas públicas de Estado, que no sean cambiadas o transformadas según los gobiernos de turno, que es algo que nos pasa todo el tiempo, en Latinoamérica sobre todo. O sea, cambian los gobiernos y todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo durante tanto tiempo se desmonta, se desmorona. Entonces, claro, pero yo solamente quería relevar el rol que tenemos nosotros como organizaciones o como personas, simplemente de la sociedad civil, para poder retroalimentar a quienes toman las decisiones en la construcción, digamos, de políticas públicas que sean ad hoc a nosotros, digamos, a las personas, a la ciudadanía y en este caso al ámbito de la educación y de los niños y las niñas. Y quería, Enrique, leerte un comentario de Andrea Villarrubia que dice: gracias por recordar la importancia de la emoción y la creación, así como ejercitar los oficios del cine de manera reflexiva, con objetivos y evaluación para enriquecer la práctica educativa y, en definitiva, la vida de los niños y las niñas. Ella rescata eso de tu exposición. No sé si que le quieres devolver algo, algunas palabras, Andrea. Gracias, Andrea. Ya aquí, para lo que quieras, yo sí, ciertamente creo que si hablamos de educación, tenemos que plantear elementos muy claves que están en las entrañas de la educación, que es saber a dónde vamos, qué medios contamos, medios económicos, medios técnicos, medios didácticos, medios visuales, todos los medios, y después lo que has dicho tú, es decir, saber si eso va bien o no va bien, para que haya un feedback, un reciclado constante, que es la evaluación en el fondo. A veces confundimos evaluación con calificación. No, no.
evolución en el sentido de mejorar los mundos en los cuales nos movemos para que todo eso funcione de mejor manera. Y eso es muy fácil de hacer y muy difícil a veces de contemplar para hacerlo, es decir, de querer hacerlo. Porque lo que es evaluar es uno de los planteamientos más complicados del sistema educativo. Tenemos varias preguntas más, comentarios. Nos habla Mauro Clavijo desde Colombia, desde allá nos manda saludos, gracias por las enseñanzas. Quería compartirles algo relacionado con lo que ha dicho Enrique. Es que las imágenes que se forman en el cerebro son tan importantes que nuestra biología está diseñada o adaptada en procura de la supervivencia del ser, y la vista es el órgano que nos da la información más distante que cualquier otro sentido. Desde ese punto de vista resulta consecuente que el cine, la fotografía, sea de las herramientas de educar más importantes. Mira qué significativo lo que señala Mauro. ¿Qué te parece? El cine y la fotografía es muy significativo para educar, y más hacer cine y fotografía. No sé si me explico. Es decir, utilizar fotografía y cine es muy importante. Hacerlo es más importante aún, porque junta los dos procesos, el de la fotografía y el de la realización. Es decir, hasta que no hagamos fotografía, que es más fácil que cine, hasta que no hagamos fotografía, no somos capaces de plantear que hemos tenido un objetivo fotográfico. Es decir, pongo el ojo donde yo quiero, pues la foto sale en función. Yo voy a contar una anécdota que siempre he dicho. Me encanta fotografiar el sol sobre el mar, pero tengo más atardeceres que amaneceres fotografiados, porque no me gusta levantarme demasiado temprano. Es decir, prefiero al atardecer que estoy ahí. Es decir, porque quien hace una fotografía tiene que querer hacerla, pero para hacerla tiene que estar ahí. Es decir, hay un esfuerzo. Es decir, quiero fotografiar el sol como se está poniendo sobre el Pacífico. Pues tengo que estar ahí. Luego puedo utilizar esa fotografía donde sea, pero si yo la he hecho, sé lo que hay detrás. Y he aprendido que el sol, yo le hice una broma a un fotógrafo español que llegó a Chile cuando yo estaba allí, que lo llevé a ver el amanecer muy temprano en unas playas de Chile, y se encontró que el sol le salía por la cordillera, por atrás. Es decir, no me lo perdonó nunca, pero yo le había gastado la broma, no se dio cuenta. Es decir, porque el sol sale por acá o sale por allá, y eso hay que saberlo. Y para hacer una foto hay que saber por dónde sale el sol, hay que estar ahí. Es decir, es un proceso muy complicado, aunque se diga con toda sencillez. Ver la foto, además, es un proceso a la inversa. Es decir, ver la foto es analizarla, pero no hace falta haber sufrido para hacerla, o haber tenido un planteamiento determinado para hacerla. Entonces yo pienso que cuando nos planteamos el hecho de ser educadores con la imagen, tenemos que ser educadores de hacer, de producir y de ver. Y luego de ver, analizar hasta los límites más insospechados. Yo he puesto ahí una serie de pasos que hay que dar cuando se analiza una película. Pero hay que llegar a volver a rehacerla si es necesario, que sería la evaluación. Entonces todo esto es un proceso complicado. Yo estoy de acuerdo absolutamente con Mauro, me parece que es el que ha dicho esta expresión, pero creo que hay que ir a hacer y a analizar, a ver. Yo a los profesores les diría un consejo que yo lo he hecho toda mi vida: coleccionar imágenes, coleccionar películas. Hoy es fácil para tenerlas. Luego le digo, es que dime una película que tenla ahí ya, prepárala. Hoy tenemos espacios en nuestras computadoras para tener infinidad de cosas. Y cada vez es más fácil buscar, cada vez es más fácil encontrar cosas que puedan interesar. Cada vez hay más en la red libres de toda situación de derechos. Entonces podemos encontrar un mundo de posibilidades para tener. Entonces eso también es coleccionar, un elemento que no lo había dicho hasta ahora, pero creo que es importante
que los profesores lo tengan en cuenta. Antiguamente coleccionábamos láminas de revistas para tener una fotografía y hoy ya no sirven nada, pero hemos seguido coleccionando cosas. A pesar de que sean obsoletas con el tiempo, seguiremos coleccionando las que vengan. Las nuevas tecnologías nos siguen nos aportan documentos que tenemos que seguir reuniéndolos para los que nos dedicamos a la enseñanza, tenerlos a disposición, no tenerlos que buscar en el último segundo y no encontrarlos, que es lo que suele suceder. Claro, y hacer memoria también. Eso, lo de hacer memoria me remite inmediatamente a la maestra Alicia Vega, que justamente dejó memoria, testimonio de las décadas de trabajo haciendo el taller de cine para niños. Y es impresionante el acervo y el conocimiento que hay ahí, simplemente en el hecho de archivar o guardar, hacer memoria como un acto de resistencia también. Hay un par de preguntas más, Enrique. Te leo la que viene. Él es de Valeriano Weiler, que nos escribe desde Puerto Rico. Dice, en el contexto de Estados Unidos en el que se inserta Puerto Rico, la ley de copyright permite la exhibición de material audiovisual en entornos y con fines educativos. Igualmente, y no sé si en Chile hay algo parecido, en Estados Unidos hay agencias que venden licencias de derechos de autor para la emisión de contenido audiovisual siempre y cuando no sea con fines de lucro. Las licencias son relativamente baratas, en torno a los $300, me imagino, y tiene un amplio catálogo tanto de majors como de productoras independientes. Eso es como es un dato, más bien, más que pregunta, es un dato concreto que tiene que ver con la experiencia de Puerto Rico y de Estados Unidos. No sé si tú conoces algo más, no sé cómo es la situación en España en ese sentido con los derechos educacionales de las películas. En España los derechos de autor son muy limitados. Lo que pasa es que hay algunas plataformas que han abonado determinados derechos o les han cedido determinados derechos y gestionan con fines educativos algunas películas, fundamentalmente películas españolas. Entonces, no es mucho, yo lo sé, pero es algo. Quiere decir que alguna finalidad. Es un tema muy, muy, muy complicado. Yo llevo tropezando hace muchos años con eso y quien ha querido hacerlo ha tropezado también y es una dificultad muy grande el que los profesores tengamos que tener todos los derechos. A veces pues vamos al pirateo, que no es lo más aconsejable, pero sobre todo porque hemos contado a veces con los mismos autores que nos han dado permiso para las películas. A veces yo cuento una anécdota que me ha pasado a mí, es decir, a mí el autor me envió su cortometraje, luego pagamos los derechos a la asociación, a la sociedad de autores y la asociación de autores no tenía el cortometraje para enviármelo. Es decir, me lo tuvo que enviar el mismo autor. Es decir, cosas así que pueden suceder. Tú a lo mejor tienes algo que has copiado de la red con una peor calidad y pagas los derechos de autor y luego no tienes la copia buena para hacerlo y tienes que poner la de peor calidad. Es decir, cosas así que suceden que no están demasiado, no hay legislación adecuada. En Europa hay una legislación muy dura sobre el particular, muy dura. Entonces, peor, no se puede prácticamente pasar nada en las aulas o en muy poco. Entonces, tiene que haber organizaciones que hagan de intermediarias, que al fin y al cabo también son en cierta forma de ánimo de lucro. Eso es, no hay mucho más. Claro, en nuestro caso en Chile es bastante aleatorio, digamos, porque esa negociación depende del tipo de película que sea, se hace con distribuidores, con agentes o eventualmente si tú tienes un contacto directo con los realizadores o con la productora que hizo la película, puedes llegar a un acuerdo directamente con ellos que hasta podría ser gratuito. No hay nada, digamos, que limite que así lo sea. Entonces es muy amplio el espectro, aún como tratando de compartir ese comentario con el compañero de Puerto Rico que nos hacía ese comentario con respecto a lo que sucede en Estados Unidos. Y finalmente, Enrique, también Ernesto Cuadra comenta sobre el programa implementado por Alain Bergalá en Francia. No sé si tú lo conoces, Enrique, porque Ernesto pregunta si tú sabes si continúa implementándose en Francia, pero
no sé si tú lo conoces. No. Alain Bergalá ha sido un teórico muy influyente, Sí, pasando por el Brasil, Argentina, y también su propuesta, digamos, ha llegado con bastante fuerza a nuestro país. sí, lo que pasa es que no sé cómo continúa, no tengo idea cómo sigue el procedimiento, no puedo contestar. Perfecto. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pedir la palabra para ya ir cerrando. Hemos estado conversando bastante tiempo con Enrique. Creo que hemos tenido una muy interesante, agradable conversación, plática. Eh, ¿Alguna palabra más? ¿Algún comentario? Hemos tenido seguidores y seguidoras a través del Zoom, las personas que están aquí dentro, y también muchos a través del Facebook, de distintos lugares de Latinoamérica, no solamente de Chile, bueno, ya de Chile con bastante diversidad territorial, porque hay personas de muchos lugares de nuestro país, pero también nos han seguido personas de distintos países de Latinoamérica como México, Colombia, Puerto Rico, y seguro que se me olvidan varios otros países. Así que, ¿te parece que unas palabras de cierre, Enrique? Sí, si quieren, voy a ver una cosa. Más que nada, a ver si me funciona. Iba a poner un poco de esta película, pero bueno, eh, quiero enseñar simplemente, como cierre, que tenemos que trabajar en las aulas y cine. Ya no ver cine solo, porque para trabajar en las aulas y cine hay que verlo. Pero aquí estamos, yo estoy hablando de trabajar en las aulas, no solo de ir al cine a ver el cine. ¿Sí? Entonces, para esto tenemos que tener unos caminos, que ya de alguna forma lo he dicho, pero que enseñar cómo no nos podemos quedar solo en el debate. Yo voy a poner unas fotos, estos son dos de mis nietos. Después de ver El Globo Rojo de La Maurice, El Globo Rojo es una película del 56, yo la recomiendo, está en YouTube, ¿eh? Ahí podríamos ver un segmentito de 30 segundos. La vimos en un fin de semana 7, 8 veces, me la hicieron poner media hora de película. Y después hicimos los trabajos, hicieron el guión, hicieron títeres, fuimos a comprar unos globos y lo trabajamos en casa, es decir, porque es la educación familiar. Yo quería terminar con esto porque esto mismo que hemos hecho en las aulas durante tantos años, también lo podemos hacer en las familias. Y pasear por la calle con dibujar, hacer otro relato, porque no es solo lo que tenemos como resultado de un debate, que es muy importante, sino también lo que después nos queda como pozo de aprendizaje sobre esa película que vamos a ver después. Yo quería dejar esto como finalidad y ver que realmente los niños tienen que ver cine, tienen que analizar el cine, tienen que aprender a querer el cine, porque realmente esto sí que tenemos experiencia de ello. Niños que han aprendido desde muy chicos, han visto desde muy chicos cine con sus papás, con sus mamás, con el colegio, en las escuelas o en los centros de enseñanza, luego han amado el cine. Tenemos experiencias de gente que se ha dedicado al cine después de hacer esto. Esto lo tienen ustedes en los festivales que están haciendo, gente que entra en un taller y después acaba en el futuro dedicándose a la cinematografía también. No es lo único que se puede uno dedicar en la vida, pero realmente es muy importante porque quiere decir que ha habido ahí una motivación. Yo con esto lo termino porque quería enseñar esas imágenes de trabajo, de resultado, de alguna manera, que también lo podemos hacer en las familias. Yo tengo pocas fotos porque aquel día no se dejaban mucho hacer fotos tampoco, pero sí que cómo hemos hecho la tarea después de una película que pensaba poner y al final no me da tiempo de poner. Y agradezco a Alejandra, a su equipo. Yo quiero mucho a Ojo de Pescado, ya estuve allí, como ha dicho antes Alejandra, lo disfruté muchísimo, pasé mucho frío. Ese sí se me quedó en los huesos, todavía lo tengo.
pero también tengo todos los recuerdos de cariño, de afecto que tuve ahí, y el grupo que hizo el taller conmigo, y lo que pude vivir del ambiente del equipo aquel de Ojo de Pescado dedicado plenamente a esto. Y nada más, gracias Alejandra, gracias a todos, gracias a los que habéis intervenido y a los que no, que estáis ahí, están ahí todavía, y gracias. Y está ahí, siempre digo, está a disposición mi correo electrónico, y a través de él podemos tomar contacto con algo, con lo que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias, Enrique. Hay un último comentario aquí que dice: fundamental entender el cine como parte de la vida, desde el aula. Muchas gracias al profesor Enrique Martínez Salanova por esta inspiradora y enriquecedora charla, por todo su trabajo y la difusión del mismo. Gracias desde México. Yo creo que todos nos sumamos a ese comentario hecho por Marcela García desde México. Y no te imaginas, Enrique, la coherencia que hay entre muchas de las cosas que tú has planteado y con lo que nos han señalado los expositores de las conferencias anteriores. Por ejemplo, don Valerio Fuenzalida, que ayer habló sobre la recepción constructivista, sobre la apropiación educativa de los contenidos audiovisuales que los niños y niñas ven a través del cine y la televisión. O sea, tiene total sentido. O sea, cómo vamos cerrando ciertas miradas para enriquecer el trabajo que nosotros vamos haciendo. Es tan importante escucharles a ustedes para poder señalar el camino en la mediación de los contenidos audiovisuales que tantos de nosotros llevamos a cabo. Así que muchísimas gracias y me despido de todos y todas ustedes. Nos volvemos a encontrar, los que pueden y quieren, hoy día en la tarde a las 18 horas en la conferencia de Soledad Sweet, que es la directora del Consejo Nacional de Televisión Infantil, que realizan televisión infantil desde hace mucho tiempo en nuestro país, y que nos sigan en todas las actividades de Ojo de Pescado y del seminario La Infancia Quiere Cine, que viene ahora en enero, justamente para que entre todos, entre las personas que trabajamos en educación, los niños y las niñas directamente, las familias, los realizadores audiovisuales, como ciudadanía, abordemos esto que es tan necesario de producir más y mejores contenidos audiovisuales para nuestras infancias, y también abordar cómo los mediamos y cómo los difundimos, cómo acercamos esos contenidos al público, a las infancias. Nunca tenemos que olvidarnos de eso. Así que muchas gracias y buenas tardes.